Aquí está la traducción completa, íntegra y fiel al español castellano neutro, sin regionalismos extremos del texto solicitado. Estimados espectadores del canal Battleforge Legends, el lugar donde exploramos batallas legendarias y guerras que han dado forma a la historia. Hoy nos sumergiremos hasta el fondo en uno de los conflictos más sangrientos del siglo XX, la guerra Irán-Irak. Esto no fue solo una guerra entre dos países vecinos, sino una pesadilla de 8 años, con cientos de miles de muertos, armas químicas y la intervención de todas las superpotencias. Imaginen un dictador convencido de que podía conquistar a su rival en pocas semanas, pero que terminó desatando un infierno en la tierra, que amenazó los mercados mundiales del petróleo y metió a Estados Unidos en el Golfo Pérsico, para siempre. Se la considera la última guerra total del siglo XX. Acompáñenme desde los antecedentes hasta sus trágicas consecuencias. No olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de estos vídeos históricos épicos. Imaginen que están en pleno desierto una mañana de septiembre de 1980. De pronto el cielo se oscurece con cientos de cazas rugiendo sobre sus cabezas. El suelo tiembla bajo el peso de los tanques que avanzan como una manada de bestias liberadas de su jaula. En apenas unas horas, una frontera de más de 1.400 kilómetros entre dos países vecinos se transforma en un mar de fuego. Saddam Hussein, el hombre de sonrisa gélida y cigarro perpetuo, ha dado la orden: ¡ataquen! Está absolutamente convencido de que en pocas semanas, quizá días, Irán se arrodillará. Lo tenía todo calculado. Excepto una cosa: hasta dónde llegaba el odio de los iraníes cuando eran invadidos. Esta no fue una guerra cualquiera. Fue la última guerra total del siglo XX, donde se enviaba a niños de 12 años al frente con una llave del paraíso colgada al cuello, donde las armas químicas caían como lluvia para borrar pueblos enteros, donde Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, Israel, todos vertieron armas en este incendio y convirtieron Oriente Medio en el tablero vivo o muerto de la Guerra Fría. 8 años, más de 1 millón de muertos, más de $1 billón reducido a cenizas. Y el precio real, una grieta tan profunda que aún hoy en 2025 seguimos pagándola cada día. Esta es la historia de la arrogancia de Saddam, el fanatismo de Khomeini y millones de personas atrapadas entre las guadañas de la historia. Si creían que la Primera Guerra Mundial fue la pesadilla de las trincheras, prepárense, porque lo que ocurrió en el Shatt al-Arab fue mucho peor. El 17 de septiembre de 1980, en un búnker secreto bajo Bagdad, Saddam Hussein extiende un enorme mapa sobre la mesa de nogal. El cigarro le tiembla de excitación en la mano. Frente a él, sus generales más leales, los que sobrevivieron a la purga furiosa de 1979. Saddam señala la tierra fértil al otro lado de la frontera Juzestán. Su voz ronca resuena: «Esta es tierra árabe nuestra, y ahora mismo el enemigo está de rodillas». Irán era en efecto una bestia gravemente herida. La revolución de 1979 había destrozado al antiguo ejército. Miles de oficiales ejecutados o huidos. La Fuerza Aérea iraní poseía cientos de F-14 y F-4, los aviones más modernos del mundo, pero le faltaban pilotos y repuestos hasta el punto de que muchos eran solo decoración en las pistas. Teherán era caos puro, manifestaciones, detenciones, ejecuciones públicas. Khomeini gritaba cada día por radio sobre exportar la revolución y llamaba a Saddam perro de Estados Unidos. En Bagdad solo escuchaban una cosa: Irán nunca había estado tan débil. Saddam sentía miedo y codicia a partes iguales. Temía que los chiitas, mayoría en Irak, siguieran la llamada de Khomeini y se alzaran. Y codiciaba Khuzestán, rica en petróleo, donde los árabes locales habían sido prometidos liberación.
codiciaba también el río Shatt al-Arab, la arteria vital para exportar petróleo. En 1975, el propio Saddam tuvo que tragarse el orgullo y firmar el Acuerdo de Argel cediendo la mitad del río. Ahora lo rompía en directo en televisión nacional declarando: «El Shatt al-Arab es sangre árabe». En la sombra, ambos bandos llevaban años alimentando cartas marcadas. Irán financiaba en secreto a grupos chiitas radicales en el sur de Irak. Irak enviaba armas a los separatistas árabes de Juzestán y a los kurdos del noroeste iraní. Atentados, asesinatos y tiroteos fronterizos eran el pan de cada día. La propaganda de ambos lados gritaba hasta quedarse sin voz. Irán llamaba a Saddam el ateo baacista. Irak llamaba a Jomeini el loco del turbante. Saddam estaba convencido de que un solo puñetazo fuerte bastaría para que Irán se desmoronara. Les dijo a sus generales: «No vamos a librar una batalla, vamos a redibujar el mapa de Oriente Medio». Se equivocó de forma mortal. Y exactamente 5 días después, a las 4:30 de la mañana del 22 de septiembre de 1980, el infierno se abrió oficialmente. No parpadeen. Vamos a presenciar el ataque relámpago que Saddam creyó que duraría semanas, pero que arrastró a toda la región al abismo durante 8 años. Lo que está a punto de suceder en Khorramshahr les pondrá los pelos de punta. El 22 de septiembre de 1980, cuando los primeros MiG-23 iraquíes surcaron el cielo iraní, el mundo entero pensó que sería una paliza desigual. Sobre el papel, Saddam tenía todas las razones para estar tan arrogante como estaba. Irak era una máquina de guerra inflada con petróleo y ambición: 250.000 soldados regulares, 12 divisiones mecanizadas de élite, casi 3.000 tanques, T-72 recién salidos de la URSS, 400 piezas de artillería autopropulsada y una fuerza aérea de más de 300 aviones modernos. Sobre todo estaba la Guardia Republicana, el ejército privado de Saddam, entrenado al estilo alemán, armado hasta los dientes y de lealtad absoluta. Los generales iraquíes presumían: «En 10 días estaremos desayunando en Teherán». E Irán, desde fuera, parecía un montón de escombros. 290.000 hombres en teoría, pero casi la mitad eran reclutas desmoralizados sin mando. La revolución había purgado al 60% de los oficiales de rango coronel para arriba. La aviación iraní había sido la más poderosa de la región, con más de 420 aviones estadounidenses, entre ellos 79 temibles F-14 Tomcat, pero ahora apenas 100 podían volar. Pilotos muertos, huidos o encarcelados. Los depósitos de repuestos bloqueados por el embargo total de EU. Los tanques británicos Chieftain y estadounidenses M60 se oxidaban en hangares por falta de aceite y orugas. Pero entre esas cenizas estaban haciendo algo. 2 fuerzas completamente nuevas, surgidas del odio puro: la Guardia Revolucionaria Islámica Pasdarán y la milicia Basij. Cientos de miles de jóvenes estudiantes e incluso niños de 14-15 años se presentaban voluntarios con un único juramento: morir por Dios y por Jomeini. No tenían tanques ni aviación, pero tenían algo que Saddam nunca calculó: la disposición a morir 10 veces más que el enemigo. En este tablero, Irak tenía piezas afiladas y modernas. Irán tenía un océano humano fanático que no temía la muerte. ¿Quién ganaría, una máquina de guerra profesional o un pueblo dispuesto a convertirse en bombas vivas? La respuesta horrorizaría al mundo durante los 34 días siguientes en la ciudad portuaria de Khorramshahr. Un Stalingrado en medio del desierto estaba a punto de nacer y la sangre correría a raudales. A las 4:30 de la mañana del 22 de septiembre de 1980, la frontera irano-iraquí tembló como en el fin del mundo.
Cientos de cañones abrieron fuego al unísono. Cientos de aviones iraquíes cruzaron el cielo apuntando a las 10 mayores bases aéreas enemigas. En Bagdad, Saddam Hussein estaba sentado en la sala de operaciones con una taza de café en la mano y una sonrisa. Hoy desayunaremos en Ahvaz. El plan era perfecto sobre el papel: 3 grandes ejes de avance, partir Irán en 2, conquistar entero el rico Juzestán en 7-10 días, provocar la sublevación de los árabes locales y sentarse a negociar como vencedor. Simple, rápido, histórico. Pero apenas 48 horas después, la sonrisa de Saddam se congeló como la de un cadáver. El ataque aéreo inicial fue un desastre: bombas convencionales en lugar de bombas antibúnker, pilotos volando demasiado alto por miedo a los F-14 que aún quedaban. Más del 80% de las pistas iraníes seguían operativas. Los T-72 avanzaron veloces por el desierto hasta toparse con un laberinto de canales que la inteligencia iraquí ni siquiera sabía que existía. Cientos quedaron atrapados y se convirtieron en blancos fáciles para los RPG de las milicias. Los frentes norte y centro avanzaban a paso de tortuga por el terreno montañoso. Solo el frente sur hacia Juzestán era la última esperanza. Las tropas iraquíes entraron en Khorramshahr y cercaron a Abadán. Saddam rugió por radio: «Tómenlas a cualquier precio. Quiero la bandera iraquí ondeando en la refinería de Abadán antes de que acabe septiembre». Y entonces se abrió el infierno de verdad. Khorramshahr, ciudad portuaria de 200.000 habitantes, se convirtió en el combate urbano más terrorífico desde Stalingrado. Los soldados iraníes carecían de mandos superiores, pero luchaban como poseídos. Mujeres con granadas se lanzaban bajo los tanques, niños de 13 años disparaban bazucas desde los tejados. Cada calle y cada casa era una fortaleza mortal. Los iraquíes la llamaron la ciudad de sangre, Kuninshar. 34 días y noches sin descanso, cadáveres apilados más altos que las rodillas, obuses cayendo como lluvia. El 26 de octubre, Irak logró por fin plantar su bandera en el centro, al precio de 6.000 muertos y casi 200 tanques incinerados. Abadán seguía en pie. Los árabes de Juzestán no se alzaron. Saddam ganó un montón de ruinas, pero perdió la guerra relámpago en la que más confiaba. La guerra que creía que duraría semanas entró en su segundo mes y la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Noviembre de 1980. Saddam todavía sonreía. Khorramshahr había caído. Abadán estaba estrangulada. Juzestán sangraba. Creía que Irán era ya un cadáver sin alma. Cometió su segundo error mortal. En los sótanos oscuros de Teherán, el ayatolá Khomeini no pedía la paz. Rugía cada noche por radio: «Esta guerra es una bendición de Alá. Lucharemos con sangre si es necesario». Y toda la nación le obedeció. Desde escolares de 14 años hasta ancianos de 70 millones hicieron cola frente a las mezquitas para alistarse. Les daban una tarjeta de plástico y una llave de plástico dorada, la llave que abre las puertas del paraíso. Así nació la Basij, no un ejército sino un fanatismo con piernas. En septiembre de 1981 llegó la primera estocada de vuelta. Operación Samen al-AM. 30.000 Basij y Pasdaran sin tanques ni aviación, solo rifles y granadas, se lanzaron directamente contra el cerco de Abadán. Cruzaron campos de minas a pie, usando sus propios cuerpos para despejar el camino. Irak quedó atónito. El cerco de 11 meses se rompió en 72 horas. Luego, en marzo de 1982, Operación Fath ol-Mobin. Irán lanzó 100.000 hombres, aniquiló 2 divisiones mecanizadas iraquíes, capturó 15.000 prisioneros y más de 300 tanques. Saddam empezó a perder el sueño. Pero el golpe que dejó al mundo mudo fue la Operación Ciudad Santa Beit ol-Moqaddas, mayo de 1982. Objetivo: recuperar Khorramshahr, la ciudad de sangre que había costado a Irak 6.000 vidas.
70.000 iraníes cruzaron el río Karun de noche. La primera oleada humana fue destrozada, la segunda, la tercera, la cuarta. Siguieron avanzando. El grito de Allahu Akbar retumbó por todo el desierto. El 24 de mayo de 1982, tras 25 días y noches sin pausa, la bandera iraní volvió a ondear en la mezquita de Khorramshahr. Los iraquíes huyeron dejando 19.000 cadáveres y todo su arsenal. Saddam, en pánico, envió una carta de paz el 10 de junio de 1982, ofreciendo retirarse a las fronteras previas y pagar miles de millones en reparaciones. Khomeini la rompió ante las cámaras. No pararemos hasta que Saddam cuelgue de una soga. De casi muerto, Irán se había convertido en un monstruo imposible de matar. Y ahora eran ellos los que cruzaban la frontera, llevando consigo un océano humano y un odio ardiente. Julio de 1982, por primera vez en la era moderna, tropas iraníes pisaron suelo iraquí. Decenas de miles de basij cruzaron el Shatt al-Arab de noche gritún. Karbala, Karbala, como si fueran en peregrinación en vez de a morir. Objetivo: la ciudad portuaria de Basora, a solo 20 kilómetros de la frontera. Saddam lo llamó la hora de vida o muerte del régimen. Irán estaba convencido de que los chiitas iraquíes se levantarían a recibirlos como libertadores. Cometieron un error catastrófico. Irak ya no era el ejército arrogante de 1980. Saddam había ordenado trincheras triples de 5 metros de profundidad, murallas de tierra, como fortalezas antiguas, millones de minas y, lo más importante, miles de toneladas de gas tóxico preparadas. Cada vez que Irán se lanzaba la artillería iraquí, descargaba gas mostaza y sarín sobre las oleadas humanas. Los jóvenes basij caían a miles, piel ampollada, pulmones destrozados, ojos sangrantes, pero seguían arrastrándose hacia las alambradas. El espectáculo era tan horrendo que hasta los soldados iraquíes vomitaban dentro de sus máscaras. A partir de ahí, la guerra se convirtió en una primera guerra mundial. En el desierto, barro, trincheras, inundadas, cadáveres usados como puentes y ataques repetitivos que no tenían nada que envidiar a Verdún o el Somme. Irán lanzó una campaña tras otra: Muslim, Ibn Aqil, Muharram, Khaybar, Badr, Fajr. Cada una con cientos de miles de hombres y cada una fracasó de forma sangrienta. El punto álgido fue la Operación Khaybar, febrero de 1984. Irán tomó los islotes petrolíferos de Maknún, pero a costa de 40.000 vidas en 2 semanas. Irak contraatacó con aviación y gas y recuperó casi todo. En 1986, Irán lanzó su último gran puñetazo, Operación Amanecer 8, apoderándose por sorpresa de la península de Fao, la puerta al Golfo de Irak. Por primera vez, Saddam tembló de verdad. Ordenó fusilamiento inmediato a cualquier oficial que retrocediera. Pero ese fue también el punto más alto de Irán. El océano humano se había agotado. El gas había convertido a decenas de miles de jóvenes en cadáveres irreconocibles. Y los chiitas iraquíes seguían en silencio. La guerra ya no se limitaba a la frontera. Misiles caerían sobre Bagdad y Teherán, petroleros arderían por todo el Golfo, y Estados Unidos entraría oficialmente al juego con armas de verdad. Aquí, la guerra se volvió una pesadilla global. La sangre aún no era suficientemente roja. Quédense. Todavía no han visto nada. En 1984, cuando las trincheras ya estaban tan llenas de cadáveres que no quedaba sitio para enterrarlos, ambos bandos abrieron un nuevo frente al unísono a atacarse el bolsillo. Irak golpeó primero con su aviación. Mirage y superetendard franceses se lanzaron contra la isla de Kark, el corazón exportador de petróleo iraní. En pocas semanas más de 50 petroleros ardían. Saddam se burló. Sin petróleo, la revolución de Khomeini se secará. Irán respondió con más crueldad: minas a la deriva, lanchas suicidas, misiles antinavíos Silkworm chinos.
El estrecho de Hormuz, por donde pasa el 30% del petróleo mundial, se convirtió en un campo de minas flotante. Un petrolero hundido, y el precio del crudo se disparaba, el planeta entero se tambaleaba. Estados Unidos no podía quedarse mirando. El 7 de mayo de 1987, el destructor USS Stark en patrulla recibió por error 2 misiles Exocet de un Mirage iraquí. 37 marineros estadounidenses murieron quemados vivos. Reagan se enfureció, pero no quería que Irán ganara. Resultado, la quinta flota estadounidense volvió a enarbolar bandera kuwaití en decenas de petroleros y los escoltó con portaaviones y buques de guerra. La URSS, Reino Unido, Francia y Países Bajos también enviaron buques al Golfo. El estrecho de Hormuz nunca había estado tan lleno de barcos de guerra desde la Segunda Guerra Mundial. El 3 de julio de 1988 llegó el clímax del horror. El crucero USS Vincennes derribó el vuelo civil Iran Air 650, 290 civiles, entre ellos 66 niños hechos pedazos en el cielo. EE.UU lo llamó error. Irán lo llamó crimen de guerra. El mundo entero se quedó mudo. Al mismo tiempo, en tierra firme comenzó la guerra de las ciudades. Entre 1985 y 1988, cientos de misiles Scud iraquíes cayeron sobre Teherán, Isfahán y Qom. Cada noche millones de teheraníes corrían a los refugios mientras las sirenas aullaban como lamentos de demonios. Irán respondió con Scud, improvisados pero menos, y mucho menos precisos. Saddam fue aún más cruel, ordenó esparcir gas mostaza sobre barrios chiitas iraquíes si mostraban signos de vacilación. La guerra ya no era entre dos países. Se había convertido en una pesadilla global, donde cada misil, cada petrolero en llamas, podía arrastrar al planeta entero al abismo. Mientras cientos de miles morían en las trincheras entre bastidores, se jugaba la partida más sucia del siglo XX. Todas las superpotencias metieron la mano, pero ninguna admitió que estaba echando gasolina al fuego. La Unión Soviética envió convoy tras convoy de T-72, Scud-B y cañones autopropulsados 2S-1 a Irak, más de $10.000 millones en armas. Saddam pagaba con petróleo y la promesa de frenar el islamismo. Estados Unidos condenaba públicamente a Irán como eje del mal, pero en la sombra hizo algo que dejó al mundo boquiabierto entre 1985 y 1986, a través de Israel como intermediario. Washington vendió secretamente a Teherán más de 2.000 misiles, Tobu-235, Hawk y miles de repuestos para F-4. El dinero sirvió para financiar a los contras en Nicaragua. El escándalo Irán-Contra estalló en 1986. Reagan casi fue destituido, pero el flujo de armas no se detuvo. Francia vendió a Irak 130 Mirage F-1 y misiles Exocet, los mismos que incendiaron Karg y el USS Stark. China y Corea del Norte enviaron en silencio a Irán miles de toneladas de explosivos y misiles Silkworm. Incluso Israel, enemigo mortal de Khomeini, vendió en secreto repuestos de F-4 y proyectiles de 175 mm a Teherán solo para prolongar la guerra y debilitar a Irak. Pero quienes pagaron el precio más alto fueron los Emiratos Árabes. Arabia Saudí y Kuwait inyectaron a Saddam más de $50.000 millones en efectivo y créditos. Kuwait incluso prestó sus puertos a Irak cuando el Shah al-Arab quedó bloqueado. Temían a Khomeini 100 veces más que a Saddam. Resultado, nadie quería que la guerra terminara pronto. Cada misil TOW americano mataba soldados iraquíes. Cada Exocet francés mataba soldados iraníes. A ambos bandos se les daba sangre justa para seguir desangrándose. Ya no era la guerra de Saddam y Khomeini. Era la guerra en que las superpotencias usaban sangre iraní e iraquí
para redibujar el mapa de poder de Oriente Medio, y lo consiguieron al precio de más de 1 millón de cadáveres. A principios de 1988, Irán creyó que aún tenía una última oportunidad. Las operaciones Amanecer y Karbala habían fracasado una tras otra, las reservas humanas estaban agotadas y las municiones casi también, pero Teherán seguía gritando: «Un empujón más y Bagdad caerá». Cometieron su último error. En abril de 1988, Saddam lanzó la contraofensiva total. 250.000 hombres, 4.000 tanques y miles de toneladas de gas tóxico en 4 campañas consecutivas en solo 3 meses. La península de Fao fue reconquistada en 35 horas. Los islotes Majnun cayeron en 2 días. Irán perdió en semanas todo lo que había ganado en 6 años. Los soldados iraquíes ya no temían las oleadas humanas, bastaba con abrir las válvulas de gas. El 16 de marzo de 1988, la ciudad kurda de Halab Shah, Irak, se convirtió en el símbolo más horrendo del siglo XX. Aviones iraquíes lanzaron 4 oleadas de bombas con gas mostaza, sarín y beis. 5. Civiles. Casi todos mujeres y niños murieron en el acto, ojos derretidos, piel desprendida a jirones, cuerpos convulsionando y quedándose rígidos en plena huida. Las imágenes de cadáveres abrazados en las calles siguen persiguiendo a la humanidad. Entonces Irán entró en pánico de verdad. Teherán recibió informes de inteligencia. Saddam preparaba un baño químico sobre la propia capital iraní si sus tropas se acercaban a Bagdad. Los niños de Teherán dormían con máscaras antigás. La economía colapsó, inflación del 300%, colas con cartillas para el pan. Khomeini, el anciano de 86 años que había jurado luchar hasta el último hombre, permanecía ahora en silencio en su habitación oscura de Yamarán, con la mano temblando sobre la taza de té. El 18 de julio de 1988 firmó el telegrama a Naciones Unidas. Irán aceptaba la resolución 598. Alto el fuego total. En la radio nacional su voz se quebró. «Esta decisión es más dolorosa que beber veneno, pero la tomo por el bien de la revolución». El 20 de agosto de 1988, los cañones callaron tras exactamente 8 años. Nadie cruzó la frontera anterior, nadie pagó reparaciones, nadie ganó. Solo quedaron más de 1 millón de cadáveres y un Oriente Medio cambiado para siempre. 20 de agosto de 1988. Los cañones callaron, pero los llantos resonaron durante décadas. Las cifras reales dejan al mundo sin aliento. Irán entre 500.000 y 1 millón de muertos. Nadie sabe exactamente por qué los Basij no tenían listas más de 1 o 3 millones de heridos y decenas de miles con secuelas de gas tóxico, hasta hoy, cáncer, malformaciones en las generaciones siguientes. Irak 180.000, 250.000 muertos, 520.000 heridos, 60.000 prisioneros en los peores campos iraníes de Oriente Medio. En total más de 1 millón de vidas borradas en 8 años. Un Stalingrado que duró casi 3.000 días. Economía. 2 de los países más ricos de la región quedaron arrasados. Daños directos superiores a 1 billones de dólares 1988, equivalentes a 2,5 billones actuales. Irak debía a Kuwait y Arabia Saudí más de 80.000 millones, una deuda que empujaría a Saddam a su siguiente locura, invadir Kuwait en 1990, abriendo la cadena interminable de guerras del Golfo. Irán sobrevivió, pero aislado por completo. La revolución se consolidó con sangre, pero a costa de una generación entera de jóvenes. El programa nuclear secreto comenzó justo después de 1988, porque Khomeini y sus generales juraron: «Nunca más un país sin armas». Estados Unidos puso pie permanente en el Golfo, bases, flotas
cientos de miles de tropas, una presencia que dura hasta 2025. Y las cicatrices invisibles, millones de huérfanos, millones de viudas, millones de veteranos perseguidos por gritos de Allahu Akbar en sus pesadillas. En Irán se la llama la defensa sagrada. En Irak fue la Qadisiyya de Saddam y luego quedó prohibido mencionarla tanto bajo Saddam como después de que lo colgaran. Nadie ganó, solo perdió la humanidad. 8 años. Más de 1 millón de cadáveres. Billones de dólares en cenizas. Y al final las fronteras eran exactamente las mismas que el 21 de septiembre de 1980. Ni un metro de territorio cambiado, ni reparaciones, ni disculpas. Solo 2 pueblos exhaustos, 2 regímenes que sobrevivieron gracias al odio y un Oriente Medio desgarrado para siempre. Saddam creyó haber detenido la revolución islámica, pero 2 años después invadió Kuwait y terminó ahorcado en 2006 por su antiguo aliado Estados Unidos. Irán salvó el régimen, pero pagó con una generación entera de jóvenes y quedó tan aislado que tuvo que correr hacia la bomba atómica. Entró en el Golfo en 1987 para proteger el petróleo y en 2025 aún no se ha ido. Halabja Khorramshahr Khargfau. Esos nombres siguen sangrando cada vez que llenamos el depósito o escuchamos noticias de Oriente Medio. Esta no es solo una guerra antigua, es la raíz de todo lo que vemos hoy: ISIS, Yemen, Siria, la tensión Irán-Israel, el enfrentamiento EU-Irán. Todo empezó con aquellas oleadas humanas de 1982 y aquellas bombas químicas de 1988. La guerra Irán-Irak nos enseña una sola cosa: cuando la arrogancia, el fanatismo y los intereses de las superpotencias se juntan, no hay vencedores, solo generaciones futuras que pagan la factura. Gracias por quedarse con Battleforge Legends durante este largo viaje. Si el vídeo les ha puesto la piel de gallina, les ha enfurecido o simplemente les ha hecho valorar un poco más la paz, hagan una cosa ahora mismo: denle fuerte al botón like para que más gente conozca esta historia. Suscríbanse y activen la campanita, porque la próxima semana iremos a una batalla todavía más loca. Nos vemos en el siguiente campo de batalla. Nunca olviden, la historia no es solo pasado, es una advertencia.